Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había ganado 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. El señor le dijo: me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió: servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará, y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Y vemos que esta parábola de los talentos muestra el esfuerzo en el camino de Dios. Parece contrario a las parábolas del trigo o las parábolas del grano de mostaza, que crecen por sí solas, es decir, es la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios en los corazones. Pero la parábola de los talentos es otra faceta. Muestra el esfuerzo, el trabajo. Y Jesús nos dice que hay que evangelizar, hay que servir, es decir, nos muestra nuestro trabajo. Pero se basa en el talento, el talento es nuestra inteligencia, lo que Dios nos dio, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra sensibilidad, nuestra educación, nuestra familia, todo el orden, todo lo sobrenatural, el bautismo, los sacramentos, el milagro más grande que es ese Dios en ese pan, las iluminaciones y mociones, movimientos del Espíritu Santo, donde nos va llevando. San Jerónimo se le aparece Jesús y le dice: dame lo tuyo, te doy mi inteligencia, le dice San Jerónimo, no lo tuyo, mi esfuerzo, no lo tuyo, mis obras, no lo tuyo. Y él piensa: te doy mis pecados, eso es lo tuyo, todo es de Dios, existimos y tenemos todo por Dios, hasta la voluntad que tiene uno u otro depende también de la voluntad que Dios le dio. Y el esfuerzo que hay que realizar es en 2 sentidos. Uno, en la oración, esfuerzo de pedir, dar gracias, bendecir, tomar la palabra, el rosario, la misa y la comunión. Y el esfuerzo de seguir el camino de Dios, con mansedumbre, con compasión, con servicio, con humildad, con entrega en lo que Dios pida. Pero acá la parábola de los talentos muestra algo muy sorprendente. Este hombre que había enterrado el talento, por lo menos lo enterró, lo guardó. Pero Dios quiere que trabaje, que se trabaje, en el sentido, como decíamos, de la evangelización, del servicio. Primero, no trabajamos porque nos dejamos estar, la pereza, la negligencia. Segundo, porque estamos cómodos con nuestra misa y nuestras cositas, y con eso es suficiente, y nos quedamos en ese lugarcito. Tercero, porque creo que ya he hecho mucho y entonces me quedo y empiezo a descender. O porque tengo mis lugares y no doy lugar a otros y entonces me paralizo yo y paralizo a los otros. O porque el Señor me pide quizá paciencia y humildad en un grado más importante y no me atrevo, entonces voy decayendo.
Capaz no todos los ejemplos dan una parálisis total, pero sí un quedarse. El Señor no quiere que nos paralicemos, sino que sigamos trabajando en ese reino. Que María Santísima, que ha trabajado desde que dijo el sí, con el Señor, con los discípulos y desde el cielo, consolándonos y solucionando, dándonos las gracias que necesitamos por intercesión de ella y apareciéndose, que nos dé la gracia de poder trabajar en la oración, trabajar desde la oración, trabajar en el trabajo, en el camino del Señor, para dar esos frutos y llegar a ese abrazo de amor infinito del Señor. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén.